Pues vamos a comenzar. Venga. Buenas tardes a todos y a todas. Daros las gracias por estar aquí con nosotros una tarde más. Ya sabéis que estamos haciendo un ciclo de conferencias desde aquí, desde la Coordinadora de Asturias, y que todos los meses traemos un conferenciante experto que nos va introduciendo en estos entresijos que tenemos de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Y bueno, tenemos un poco la mirada puesta por una parte en la Unión Europea, en el capital financiero y en esta, vamos a llamarla, ofensiva institucional que tenemos, que nos organizan y que, bueno, que intentan, parece, que intentan desde esta comisión del Pacto de Toledo, que se reúnen a puerta cerrada, parece que quieren dinamitarnos el actual régimen de reparto de esta seguridad social. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Rafael Velasco Rodríguez, muchos de vosotros pues ya lo conocéis, que es abogado, que es licenciado en Ciencias Políticas, que es miembro de la Comisión Legal de COESPE en representación de nuestra coordinadora de aquí de Asturias, y que bueno, que en este momento está trabajando ahí, como sabemos, en la Comisión Legal en todo este tema de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Y sin más, pues nada, venga, Rafa, cerramos los micros, luego si acaso pedís la palabra a través del WhatsApp y bueno, cuando quieras, Rafa. Bueno, pues nada, agradecer a la Coordinadora de Asturias y a Tere en particular pues por esta invitación. Lamentar en todo caso que la charla quizás no sea la que inicialmente estaba prevista, bueno, tenía una semana en lo personal y en lo familiar bastante complicada y bueno, hemos preparado lo que hemos podido preparar en estas circunstancias. Y bueno, también decir que no esperéis de mí ni una lección magistral ni nada de ese tipo. Van a ser las reflexiones de una persona que por su profesión y por su activismo social y político tiene opinión sobre estos temas y bueno, voy a intentar trasladarla de la mejor manera posible y lanzar algunas preguntas y algunas propuestas en la línea del título, ¿no? El título, que es reformar las pensiones públicas superando el Pacto de Toledo, es una declaración de intenciones desde el minuto uno que se pone, ¿no? Porque a mi juicio, en los últimos años, y no tan últimos, desde hace mucho tiempo, en estas materias, desde los movimientos sociales, desde la izquierda política y la izquierda sindical, se ha estado un poco siempre en la estrategia defensiva, ¿no? De virgencita, que me quede como estoy, porque desde el año 84 en España y desde los años 80 en toda Europa, con la victoria del thatcherismo y del reaganismo en su momento, y en España con las reformas que empezó a aplicar el gobierno de Felipe González en el año 84, han sido todo ataques permanentes que, salvo alguna mejora puntual, han ido deteriorando los sistemas de pensiones. Planteaba, ¿no? Bueno, en España a partir del año 84 y fundamentalmente en el 85 se lanzan medidas de ataque al sistema público de pensiones que van enmarcadas en esa ofensiva neoliberal a nivel europeo y también español, que partía de tres premisas básicas, ¿no? Por un lado, privatizar los sectores productivos más rentables, dejando al llamado estado del bienestar sin músculo. Segundo, inocular una ideología del sálvese quien pueda y del individualismo que ha tenido en las figuras de los llamados emprendedores y el autoempleo su propaganda más evidente. Y tercero, estableciendo un dogma que era que lo privado produce y distribuye mejor, mientras que lo público se equiparaba permanentemente o se equipara a despilfarro, gasto desaforado, corrupción y demás. Frente a eso es lo que creo que no hemos sido capaces ni de situar un discurso alternativo sólido y a la vez solidario, ni de defender un plan alternativo que no solo permitiera revertir esos recortes políticos y sociales que de alguna manera además van más allá de las veras conquistas económicas, sino que atentan contra la esencia de la libertad y de la democracia como la veníamos entendiendo hasta entonces, y que por lo tanto es, a mi juicio, una de las carencias importantes que hemos tenido en estos años, ¿no? En materia de pensiones,
por entrar ya en faena, el Pacto de Toledo, desde sus primeras configuraciones en el año 95, ha tenido, a mi entender, dos objetivos básicos. Por uno, avanzar hacia una privatización del sistema público de pensiones mediante, por un lado, el recorte de las pensiones públicas en sí mismas y, por otro, mediante el impulso de los sistemas complementarios privados que, bueno, de alguna manera se situaban como unos nichos de mercado, utilizando el lenguaje más actual, donde el capital privado necesitaba ir colonizando para aumentar su tasa de ganancia también con las pensiones. Y por otro lado, otro objetivo era disciplinar al conjunto del arco parlamentario, haciendo posible también que no hubiera en el marco parlamentario ningún tipo de rechazo sustancial, y logrando con ello un poco hacer también en materia de pensiones verdad aquello que decía Alfonso Guerra de que el que se mueve no sale en la foto. Con la llegada al gobierno, del gobierno de coalición progresista, pues era de esperar, dado que, bueno, entre otras cosas, ya la moción de censura inicial de Pedro Sánchez, como la victoria electoral que dio lugar al gobierno de coalición progresista, en parte también tenía una base en las movilizaciones de los pensionistas, en la levadura que había ido generando esas movilizaciones de cuestionamiento de las reformas últimas, sobre todo del Partido Popular. A mi juicio, y eso es una afirmación polémica y supongo que surgirán en el debate, pues hay una cierta frustración en lo logrado en materia de pensiones a partir de esa configuración de ese gobierno. Sobre todo por el papel que ha jugado del Partido Socialista a través de su ministro Escrivá, de nuevos recortes o de planteamiento de nuevos recortes en un escenario a corto y medio plazo. Cuando se habla en España de actualización, adecuación, racionalización, modernización del sistema de seguridad social, se habla siempre de recortes, no se habla de otra cosa, y desde ese punto de vista también nunca hemos sido capaces de situar una reforma en profundidad del sistema de pensiones que gire hacia el otro lado, ¿no? Entonces, el Pacto de Toledo, las nuevas 22 recomendaciones que se acuerdan, de alguna manera beben en esa disciplina toledana, podríamos decir, en la que lo primero que se hace para articularla es la maniobra clara y evidente de privar al Ministerio de Trabajo de las competencias en materia de seguridad social. Evidentemente no era oportuno que Yolanda Díez pudiera llevar las materias de seguridad social y colocar al frente del Ministerio de Seguridad Social al señor Escrivá, que es una persona preparada, evidentemente, pero vinculada desde hace mucho tiempo a los planteamientos neoliberales y a las vinculaciones con el gran capital que ataca permanentemente el sistema de pensiones. Y el segundo paso fue, antes de entrar a reformas concretas, establecer el marco de juego para esas posibles reformas posteriores con las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo, en las que, a mi juicio, cabe resaltar desde el punto de vista negativo, lo cual también evidentemente puede ser objeto de bastante debate, la recomendación 16 en cuanto al impulso de los llamados planes de pensión de empresa, la recomendación 12 en cuanto establece el avance o la perspectiva del avance en la prolongación efectiva de la edad de jubilación, poniendo trabas a la jubilación parcial y anticipada. La recomendación 9 con el impulso, de nuevo, una vez más, de las mutuas patronales. La recomendación 5 que va avanzando también hacia una apertura de un proceso de modificación del sistema de cálculo de las bases reguladoras. Y, como no, manteniendo la recomendación 1, de la que después hablaré, que para mí es fundamental en una alternativa distinta, que es el mantenimiento de la separación de fuentes de las pensiones contributivas y no contributivas, ¿no? Lo cual, unido a la recomendación 11 del principio de contributividad, implica una renuncia a utilizar la vía impositiva y la vía de las
aportaciones del Estado para equilibrar el sistema público de pensiones y a seguir manteniendo, y hago una afirmación a mi juicio que también puede ser polémica, que es seguir manteniendo un sistema de pensiones exclusivamente sustentado en las cotizaciones sociales, cuando nos encontramos, por un lado, ante un avance importante de la tecnología que hace que sea necesario menos empleo para producir más y mejor, y además es unido a una precarización importante del mercado laboral que se ha dado en los últimos 30, 40 años, que implica también una disminución de los salarios y por lo tanto de las bases de cotización, pues parece bastante abocado a querer ir de alguna manera minando ese sistema público de pensiones. Y una última que, bueno, se ha intentado vender como a lo positivo de este Pacto de Toledo actual o de estas nuevas recomendaciones, que es la consolidación de la actualización por medio del IPC, de la recomendación segunda, pero que a mi entender tiene más de demagogia que de otra cosa, porque sí es cierto que en estos momentos se está apostando en lo concreto por ello, por el gobierno de coalición progresista, lo que también es cierto es que no está garantizado por ley y no está siempre al albur de las mayorías que se puedan establecer en algún momento, porque no lo deja tampoco claro que eso sea así para siempre, esa recomendación, cuando mantiene además vivo el índice de revalorización de las pensiones, el famoso IRP que se introdujo en la reforma del 2013 del Partido Popular y que bueno, a día de hoy sigue vigente. Eso marca el marco y valga la redundancia, y en el año 2020-2021 se han empezado ya a avanzar ideas y propuestas y concreciones desde el ámbito gubernamental y legislativo que van encaminadas un poco a esa línea que a mi entender os anunciaba, ¿no? Por un lado, en la ley de presupuestos del 2001 se hace una apuesta clara por los planes de privados de empresa, con la vía de siempre en estos temas, desgravaciones y deducciones fiscales, o sea, dinero público para beneficio privado, y en concreto hay una disposición, la adicional 40ª, que plantea que en un plazo de un año habrá una ley sobre fondos de pensiones públicas de empleo, que si no la paramos es aseguro que van a cumplir los plazos, y que además tiene un objetivo añadido que es implicar al movimiento sindical en la gestión de esos fondos como coartada para que no encuentren el rechazo social que quizás se mereciera, ¿no? Esa incentivación ha tenido una concreción también legislativa en esa ley de presupuestos, en la medida que, mientras por un lado se reduce las posibilidades de deducciones fiscales de 8.000 a 2.000 euros para los planes estrictamente privados, a la par se eleva de 8.000 a 10.000 la cantidad deducible a los planes de empleo de las aportaciones de trabajadores y empresas, ¿no? Y después, bueno, podré dar algún dato más concreto, pero bueno, no me voy a enrollar ahora porque desperdigaríamos un poco el hilo de la charla, situar los datos, pero de alguna manera, si después me interesa, los daré, ¿no? Y al lado de eso, pues ha habido una propuesta ya muy concreta del ministro Escrivá, que lanza en el foro de pensiones organizado por 5 días, en su momento, el establecimiento de la adscripción automática a un plan de pensión de empresas para los trabajadores que entran nuevos en el mercado laboral, los que acceden a trabajos de nueva creación, que va un poco en la línea a la que se utilizó en su momento en el Reino Unido y que está vigente, donde las empresas tienen que ofrecer a sus trabajadores un salario superior, a los trabajadores que tienen un salario superior a 10.000 libras, un plan de pensiones privado donde cotizan obligatoriamente empresa y trabajador.
A su vez, este año, a mi juicio, negativamente, en estos 2 años se ha mantenido la subida del 0,9%, pero que es vinculada al IPC, pero hay un retroceso con respecto a los años previos en los que la movilización pensionista había alcanzado conquistas mayores, y a mi entender es el hecho de que solo se haya subido un 1,8% las pensiones no contributivas, pero las pensiones mínimas contributivas no se han subido más que las más altas, como había pasado en... ¡Viva España, viva España, viva España! Bueno, nada, seguimos. No sé, como en años previos, ¿no? Y después ya definitivamente pues bueno, se han ido lanzando globos sonda que probablemente vamos a tener que afrontar. ¡Viva España, viva España, viva España, viva España, viva España! Bueno, pues que viva. Eliminar a Manu, por favor. Elimínalo. Balbino, a Manu. En los 3 puntitos, con los... Bueno, pues nada, después de este pequeño incidente que al lado de las cosas que pasan en Vallecas, pues son puras anécdotas, pero bueno, que quizás reflejan alguna cosa más. Bueno, continuar, ¿no? El ministro Escrivá ha ido lanzando globos sonda, primero con un espantajo que yo creo que es eso, básicamente, que es el tema del aumento de los años para la edad de cálculo, pero lanzando la ofensiva fundamental también en forma de globos sonda, y que se concretará probablemente en otoño con el tema de las medidas en torno a la penalización de la jubilación parcial y la jubilación anticipada. Entonces, en ese marco general y en ese marco concreto es en el que, bueno, lanzo las reflexiones que ya son puramente personales sobre el qué hacer, ¿no? O qué planteamientos, a mi juicio, deberíamos lanzar para establecer unas ciertas líneas de un programa de defensa de otro sistema público de pensiones posible. Y en esa línea, en primer lugar, a mi juicio, hay que partir de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, porque la vía que se ha utilizado en estos últimos años de no hacer aportaciones a la Seguridad Social vía el artículo 109.2 de la Ley de Generales de Seguridad Social y utilizar el subterfugio de los préstamos que genera una aparente deuda, ha dado lugar a una deuda inflada y a una deuda ficticia que el propio Banco de España fija en 72.000 millones de euros y que el Tribunal de Cuentas incluso ha dicho que entre el año 1989 y el año 2013 el Estado ha sacado 103.690 millones de euros de la caja única de la Seguridad Social para otros gastos que no tenían nada que ver con ello. Hay un estudio de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras que cifra fija esa cifra en una cuantía mayor, llega a hablar de los 500.000 millones de euros de déficit ficticio. Entonces, por lo tanto, lo primero a mi juicio es la necesidad de hacer una auditoría, no solo para saber, sino también para reponer y, por lo tanto, reintegrar el dinero a la caja de la Seguridad Social de cara a poder afrontar Rafael, te has quitado el micro. Bueno, ahora vuelvo porque ya sabéis que no me manejo yo muy bien con esto. Bueno, lo que os decía, ¿no? La cuantificación que la Confederación Sindical de Comisiones Obreras fija en 500.000
en 500.000 millones de euros, hace necesaria para afrontar cualquier política distinta en materia de pensiones esa auditoría del sistema público y la necesidad de reponer esa deuda, ¿no? Porque se ha ido utilizando, antes lo decía, pero bueno, no lo he desarrollado suficientemente, la vía de los préstamos a la seguridad social. Oye, Rafa, espera un segundín. Oye, ¿conocéis a alguien a Marcos López López? Yo Porque no. es el que está haciendo rutios y tonterías. Elimínalo. Vale. Cuando te escucha, aparezca ya. Bueno, son los riesgos con los que nos encontramos últimamente. Pues lo que os iba diciendo, ¿no? Desde tiempo atrás, los distintos gobiernos que ha habido han ido cogiendo dinero de la hucha de las pensiones, por un lado, por una vía indirecta. Cuando había superávit de cotizaciones, se utilizaba esta para financiar las pensiones no contributivas. Y cuando las cotizaciones empezaron a ser insuficientes, en vez de hacer aportaciones, el Ministerio de Hacienda hacía préstamos, lo cual ocasionaba pues una situación extraña, ¿no? Donde, bueno, pues por un lado esos gastos no eran asumidos como déficit por el presupuesto de Hacienda, porque para el Ministerio de Hacienda eso era activo y pasaba a ser pasivo para la seguridad social. Entonces realmente se estaba generando ficticiamente un déficit que no se correspondía con la realidad. En segundo lugar, yo creo que es absolutamente necesario avanzar hacia una nueva ley integral general de la seguridad social que codifique y estabilice todo el tema de las pensiones en este país. Tanto las vías de financiación, las prestaciones que se reconocen, los procedimientos para su obtención, la gestión administrativa de todo ello, porque a día de hoy el sistema público de pensiones en España es un auténtico galimatías. Donde para saber qué pensión te toca, en función de qué edad, de tu género, hay que acabar sabiendo álgebra, porque hay una maraña de leyes, de reglamentos, de distintas disposiciones transitorias, adicionales, superpuestas, que convierten todo en un marasmo tanto administrativo como judicial, y que además genera agravios comparativos y una desigualdad de trato, ¿no? Entonces, creo que hay que volver a un sistema de codificación donde haya una ley general de la seguridad social que estabilice las prestaciones y el funcionamiento del sistema, que en estos momentos no se da, y que creo que, bueno, tampoco es casual que no se dé, ¿no? Por otro lado, yo añadiría ya en el terreno de las propuestas, ¿no? Creo que hace falta también establecer una gestión única de la seguridad social, y no estoy con ello hablando, como se suele decir, de la no participación de las comunidades autónomas o en la gestión de la seguridad social o de estas cosas, sino de superar situaciones que a mi juicio generan no solo agravios, sino déficits económicos que tiene el sistema público y que se podían mejorar. A mi entender, hay que superar el modelo de las mutuas patronales y hay que integrar el capital que ha ido aportando los trabajadores y las empresas a través de sus salarios y sus cotizaciones a las mutuas patronales e incorporarlos al sistema público. Hay que avanzar como objetivo a superar el mutualismo administrativo, que es que hay distintos sectores que tienen un sistema de mutualidades, aun siendo funcionarios públicos, que deberían estar integrados, a mi juicio, en el sistema de la Seguridad Social General, en el INS, como son MUFACE para los funcionarios civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, el ISFAS, para las Fuerzas Armadas, y la Mutualidad General Judicial, el MUGEJU, ¿no? Y después habría que avanzar o plantearse por lo menos, cuando menos, ese debate, y supongo que eso puede ser polémico también, que es
la superación de las mutuas profesionales, que en este momento hay 8 o 9, partiendo desde la de la abogacía, los procuradores, los médicos, ingenieros, arquitectos, peritos técnicos, gestores administrativos, que de alguna manera pues sería interesante valorar y estudiar esa posibilidad. Por seguir en esa línea, también creo que es fundamental avanzar hacia la eliminación de las deducciones y desgravaciones fiscales de todo tipo que se han ido articulando para favorecer los sistemas privados de pensiones y como objetivo final, y vuelvo a decir que esto también puede ser que sea polémico, la supresión de esos sistemas privados de pensiones, valorando las formas que haya para integrar ese ahorro acumulado en el sistema público y en las prestaciones que puedan corresponder. Creo también necesario destopar las cotizaciones de las pensiones. Yo creo que sobre esto no soy original, se ha hablado mucho en los movimientos de pensionistas sobre ello, pero creo que si queremos un auténtico sistema de reparto, es claro que hay que destopar las cotizaciones para quien más gane, más pague también, ¿no? El sistema de pensiones. Y ahí, bueno, podría ser discutible, y supongo que será discutible, si eso debe ir unido a un destope de las pensiones máximas o no, pero en todo caso en este momento entiendo que sería una fuente de financiación añadida al sistema público de pensiones absolutamente necesaria. Y bueno, podríamos discutir sobre ello porque el cuestionamiento de esta propuesta que siempre se hace es que esto desincentivaría el aumento de los salarios y desincentivaría el tema fiscal, pero bueno, al fondo son argumentos similares a los que se dice cuando se pretenden limitar los precios de las mascarillas o los precios del alquiler, que cualquier tipo de medida de este tipo desincentiva la economía, cuando, bueno, creo que no necesariamente tiene por qué ser así. Creo que hay otra posibilidad y otra propuesta que quizás debo ser yo de los pocos que he oído que la defiende, pero bueno, yo la defiendo porque creo que deberíamos avanzar hacia ahí, que es abrir la posibilidad de cotizaciones adicionales voluntarias al sistema público de pensiones. Sigo sin entender, salvo por la lógica que antes hablábamos del capital privado y el interés privado, por qué una persona no puede cotizar más al sistema público de pensiones y derivar sus ahorros que pueda tener, el que los tenga, hacia el sistema público y no hacia los planes privados de pensiones como de alguna manera se plantea o te obligan a hacer ante la imposibilidad de no hacerlo. No sé por qué un trabajador o un autónomo no pudiera en un momento determinado cotizar ese dinero que cree que tiene que destinar a mejorar su pensión en vez de a un sistema privado, a un sistema público, ¿no? Ya lo decía que para mí una de las lacras fundamentales del Pacto de Toledo es el sistema de separación de fuentes y que impide o pretende de alguna manera ir limitando la financiación del sistema público con impuestos y reducirlo todo a las cotizaciones sociales. Y bueno, ya antes hablaba de esa utilización de subterfugio de los préstamos para eludir las aportaciones a partir del artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social para generar ese déficit directo y diseñado ex professo para justificar posteriores privatizaciones, pero a mi juicio, a día de hoy, con el mercado laboral que tenemos y con el desarrollo tecnológico que tenemos, pretender que un sistema público de pensiones universal se debe mantener exclusivamente a base de cotizaciones y no de aportaciones impositivas, me parece primero injusto porque sitúa que la financiación va a correr fundamentalmente a través de los trabajadores con menos
menos salarios, y segundo, una imposibilidad evidente porque la disminución del número de asalariados en el futuro probablemente sea cada vez mayor. Esto podría enlazar con los debates de renta básica y demás, pero que también el sistema público de pensiones, a mi entender, es absolutamente necesario que quien más gane aporte no solo al arca de los impuestos y de los gastos del Estado más, sino también a la financiación del sistema público de pensiones para garantizar que las personas mayores puedan el día de mañana tener una pensión digna. Unido a ello, también creo que sin una reforma laboral, en este caso podríamos hablar de contrarreformas si utilizamos el lenguaje de dar marcha atrás a las reformas laborales de los últimos decenios, sin una reforma laboral que modifique el sistema de contratación que hay a día de hoy en este país, tampoco es fácil mantener un sistema público de pensiones o vas a tener una pata débil siempre ahí diseñada, ¿no? Creo que es absolutamente necesario avanzar en esa contrarreforma laboral para recuperar, por un lado, la causalidad en el empleo, en el viejo aforismo aquel de a trabajo fijo, contrato fijo, recuperar y reforzar la negociación colectiva, donde los sindicatos deben estar, a mi juicio, para eso y no para gestionar los planes de pensiones, que es lo que se les ofrece en este momento. Reformar también la contratación a tiempo parcial para hacerla causal y desincentivar el evidente fraude, que es la utilización de contratos a tiempo parciales que no son tales, para ahorrarse cotizaciones y realmente hacer jornadas, como todos conocemos, a tiempo completo, potenciando también la figura del contrato fijo discontinuo e introducir el debate de la reducción de la jornada de trabajo, que incluso a día de hoy ya no estaríamos igual teniendo que irnos más allá de la mera consigna histórica de las 35 horas, avanzar hacia, hay propuestas y los conocéis, sobre las 32 y bueno, porque es necesario, a mi juicio, que más gente acceda al mercado de trabajo para así potenciar también el sistema público de pensiones y la garantía de pensiones dignas en el futuro. No puede ser que personas con 30, 35 años pues tengan 3 años, 4 cotizados porque no van a llegar a obtener las pensiones que cualquiera de las anteriores generaciones ha podido tener, dado los niveles de cotización que se exigen, ¿no? Y, evidentemente, pues hacer una desincentivación también de las horas extra, intentando reducirlas solo a las de fuerza mayor para garantizar que no se utilice esa vía para recortar empleo y para no generar nuevo empleo. Y, por último, y quizás esto, a mi entender, puede ser lo más polémico, porque en ese virgencita que me quede como estoy, vamos aceptando día a día que defender lo que había en la reforma anterior es lo positivo, y llega el PSOE, hace una reforma y salimos a la calle y convocamos una huelga general para defender lo de la reforma anterior, y llega el PP y empeora la del 2011 con la del 2013 y nos parece que la del 2011 es la adecuada a defender, y nos suben la jornada a 67, la edad de jubilación a 67, y nos conformamos con que hay que defender la jubilación a los 65. A mi entender, tanto por las implicaciones en materia laboral que antes hablaba, como por la necesidad de ir mejorando esas prestaciones, yo creo que hay que volver a situar el debate, al contrario del que se está situando por parte de los enemigos del sistema público de pensiones, de reducir la edad de jubilación y volver a plantear la idea de la jubilación a los 60 años, porque entiendo que no se puede permitir, como antes decía, que haya gente currando con 67 y más años y sin embargo haya gente con 30, con 30 y tantos que no hayan currado, o que hayan currado muy pocos años para tener la cotización suficiente, ¿no? En esa línea creo que hay que
hacer lo contrario de lo que el ministro Escrivá plantea, ¿no? O sea, yo creo que en vez de atacar hay que potenciar la jubilación parcial y la jubilación anticipada. Hay alguna propuesta por ahí de algunos sectores de recuperar o de establecer la jubilación voluntaria al margen de la edad con 40 años cotizados y que puede dar lugar al debate, y a mí me parecería bastante razonable. Y hay que potenciar en esa línea también los contratos de relevo, que también hay un ataque frente a ellos, unidos a la estabilidad en el empleo y a su carácter indefinido, porque de alguna manera, bueno, ello permite una rejuvenecimiento de las plantillas y un aumento o mantenimiento, cuando menos, de las cotizaciones sociales. Ahí habría que darle también vueltas para que quizás no se utilice, como se ha utilizado en algunos casos, para amortizar plantillas en sentido diferido o en un camino diferido, pero de alguna manera es una vía a explorar. Y, a mi entender, a rechazar absolutamente, y está encima de la mesa y cada día está más, el tema de la incentivación de la prolongación de la edad de jubilación. O sea, no creo que esos incentivos que se plantean para quien trabaje más de 67 años pueda tener una pensión mayor, supongo que para disfrutarla en el cementerio, creo que debemos rechazarlos y debemos ir hacia su eliminación como una exigencia de cara también a repartir el empleo y por lo tanto a establecer una base distinta del sistema público. No me voy a enrollar más, que yo creo que ya me enrollé bastante. A mi juicio, estas son unas ideas que yo lanzo para el debate, frente a unos planes meditados y concienzudos que los que llevan años diseñando el ataque al sistema público de pensiones llevan articulando y organizando en el tiempo. Nosotros deberíamos introducir para contraponer o llegar a contraponer una alternativa seria y solvente, que parta, a mi juicio, y concluyo con esto, de dos principios básicos sustanciales, que es que la sociedad y el Estado deben garantizar pensiones dignas a sus personas mayores y que eso no debe ponerse en tela de juicio nunca, ni admitir por criterios economicistas que eso se ponga en tela de juicio. Y segundo, que el sistema público de pensiones debe ser un instrumento más para la libertad y la igualdad social, pues sin ello no hay democracia posible. Y hoy día que vemos ataques constantes a la democracia desde los ámbitos políticos, evidentemente la debilitación del sistema público de pensiones, como la educación pública, como la sanidad pública, son un ataque indirecto y no tan indirecto a la democracia como concepción de forma de organizar la sociedad. Gracias por aguantar la chapa y bueno, a partir de ahora debatimos lo que consideréis, ¿no? Pues muchas gracias, Rafa. Mira, ya tenemos una mano levantada. Pin, abre el micro y cuando quieras. Gracias tuya. Bueno, de mano, darles gracias a Rafael. Oye, estuvo muy bien repasar cosas, aprenderles nuevas y aunque sea oír cosas por segunda vez, siempre está bien. Olvídensenos siempre, aunque oigas la misma cosa, a lo mejor dan un sesgo distinto y otro punto de vista para explicar lo mismo. Oye, muy, muy prestos. Bueno, de las cosas que dijo Rafael, una de ellas que fue al principio del todo, que se habla de lo del blindaje de las pensiones, ¿no? Habla del blindaje del aumento de la revalorización de las pensiones, etc. Bueno, lo del lenguaje es una cosa muy importante. Y yo, que provengo del mundo del derecho, yo lo que primero que quiero decir es una cosa: no existe en el mundo jurídico el blindaje, no existe, eso es quitémonos de la cabeza, no hay nada blindado en nada. En este mundo capitalista en el que vivimos, todo es mudable y una ley que hoy nos garantiza las pensiones, mañana se quita por otra que nos acaba con la garantía. Así de fácil. Simplemente hace falta que vuelvan a votar otros lo contrario de lo que votaron los primeros para decir que las leyes, que una ley obliga al gobierno a revalorizar las pensiones según el IPC. Cierto es, en el sistema de hoy no hay esa ley y el gobierno en la elaboración de los presupuestos, pues depende cómo venga la economía, a su gusto y al gusto del capital,
pues las puede revalorizar o no las puede revalorizar o las deja como está, etc. Podríamos decir, oiga, mire, efectivamente un día lo ponen en una ley. Bueno, eso quiere decir que el gobierno está obligado por ello y hasta que el capital no presione y haga cambiar esa ley, el gobierno no promoverá el cambio de la ley y seguirá. Podemos hacerlo más difícil. Digamos, oiga, mire, vamos a modificar la Constitución. Entonces se modifica la Constitución y depende de dónde queramos meter este derecho de las pensiones, pues claro, las cosas se complican. Si lo metemos dentro de los principios sociales, etcétera, pues bueno, una mayoría agravada de las dos cámaras del Senado y del Congreso, pues bastaría. Dije, oiga, si eso se mete ahí, bien, ciertamente se hace más difícil luego volver a modificarlo porque, bueno, tiene que aprobarlo una propuesta del gobierno, tiene que pasar por las Cortes, tiene que pasar por el Senado, en fin, todo se hace más complicado. Pero, sin embargo, si lo queremos complicar mucho más para tener más garantías, habría que meterlo, por ejemplo, si se quiere, que eso habría que verlo, dentro de los principios de los derechos fundamentales. Entonces, si lo queremos meter ahí, pensemos que eso lleva en el final del procedimiento, lleva a una disolución de las Cortes y una nueva convocatoria electoral y que se vuelva a ratificar esa modificación constitucional. Seamos realistas. O sea, algunos de los que estamos aquí en este Alderique hoy pensamos que hay algún partido que aceptaría ese tipo de riesgo, montar este cacao para garantizar, para meter las pensiones entre los derechos fundamentales en cuanto a su revalorización, conceptuación, etcétera. Yo, seamos sinceros, o sea, eso es inviable. Entonces, estaremos siempre sometidos al albur de unas mayorías o de un gobierno que se someta o no a los poderes del capital, que hasta ahora todos se someten, y entonces nunca habrá esa garantía. Podremos arreglarlo a lo mejor para 3 años, para 4, bien, pero vuelve a venir otra coyuntura desfavorable, vuelve a haber otro desastre económico, y ¡zas! Otra vez el capital volverá a forzar y nos fastidiarán con el tema de las pensiones. Y luego, la segunda cosa que quería decir es que todo lo que estamos hablando y todo lo que venimos hablando y hablaremos y sigamos hablando dentro de este sistema económico en el que vivimos es todo meramente coyuntural, meramente coyuntural. Hoy resulta que ganamos el hecho de que se destopen las cotizaciones. Pues volvemos a lo mismo, eso durará lo que dure la coyuntura económica que según el capital lo permita. Es decir, todo lo que podamos ganar serían migalles, serán pequeños detalles que nos lo harán más fácil o nos lo pondrán más difícil. Yo no digo que no, pero nunca habrá garantía de nada. Es decir, cuando vivimos en una época de estabilidad económica durante muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, pues estas cosas no se pensaban. Hubo una gran estabilidad, todo funcionaba medianamente bien y bueno, solo veíamos como mejor. Pero, ay, amigo, llega lo de la primera crisis del petróleo en el año 70 y tantos y de ahí hasta hoy cada poco hay una. Nosotros que somos ya mayorcitos, ¿cuántas crisis económicas vimos por el camino desde esos años para acá? Y todo eso, ¿cómo se salda? A costa de los trabajadores, a costa de los asalariados. Pues eso es lo que nos toca. O sea, está muy bien que hablemos de todo esto. Yo no voy a decir que no, el otro día lo decía ahí en la plaza de la Casa Concelli, pero seamos conscientes, no arreglaremos nada con carácter definitivo de este sistema. Podrá ir mejor o peor, y en la medida que el capital nos lo consienta, pues tendremos más o menos derechos. Convenzámonos. En este sistema económico en el que vivimos hay cosas que no tienen arreglo y esta es una de ellas. No lo podremos arreglar. Insisto, alguna victoria parcial que nos durará lo que nos dure o lo que el capital lo consienta y que dependiendo de la bonanza económica, pues bueno, nos durarán un poco más o un poco menos. Pero los siguientes y los otros y los que vengan, siempre estaremos metidos en esta lucha. Nada más. Supongo que, no sé si quieres contestar algo, Rafa, pero bueno, supongo que te pregunta. Yo en cuanto al tema del blindaje constitucional, pues Pin lo ha explicado someramente pero muy correctamente, ¿no? Lo que sí me hace gracia es que esa sí ha sido una propuesta muy demagógica por parte, por ejemplo, de Pedro Sánchez, ¿no? Que las ha utilizado mucho, que iba a blindar las pensiones en la Constitución cuando sabe perfectamente que no tiene mayoría para ello y que es igual exactamente a cuando promete que va a acabar con los aforamientos o tal. Ni siquiera se han atrevido a
abrir el melón constitucional para que pudiese ser reina de España directamente una mujer, algo tan, no sé, que ya tan aceptado, o sea, ya que hay que aceptar una monarquía que sea un hombre y una mujer exactamente igual, que ni siquiera se han atrevido a eso, que yo creo que generaría un consenso social muy grande como para que se atrevan a otras cosas y demás, ¿no? Lo que sí hay un blindaje, y yo aprovecho la palabra blindaje para vincularla a las estrategias tipo Pacto de Toledo, ¿no? Lo que sí se blinda son consensos políticos. Más allá de los legales, y ese es el marco que se lleva intentando instalar no solo por el Pacto de Toledo, sino por otros conceptos que machaconamente y día a día nos sitúan desde todos los medios de comunicación mayoritarios o más influyentes y desde los supuestos expertos que se les da carta de naturaleza como tal, con carácter oficial, que es ese blindaje de que el sistema público de pensiones no funciona, que el sistema público de pensiones no es sostenible y que el sistema público de pensiones solo se salva por la vía de recorte de prestaciones y por aumento de edad de jubilación. Ese es el blindaje político que se lleva instalando desde mucho tiempo y el que sí que creo que debemos intentar romper, no sé si con propuestas como las que lanzaba yo o con otras que además van ligadas en debates que se están dando, pero si rompemos esa concepción que atenaza el diseño de las políticas públicas en este país, podremos avanzar. También algún día podemos retroceder y podemos lograr algún cambio. Si no, vamos a ir siempre al tran-tran y con retrocesos, ¿no? Vale. Pepe Carbonell. Al micro. La voy a poner. Sí, buenas tardes. El micro. Muy bien, Rafa. Un saludo. Ahora. Un saludo, Pepe. Buenas tardes. Bueno. Un saludo, Rafa. Igual. Has mencionado un poco el tema del destope. El tema del destope y han mezclado impuestos con cotizaciones, ¿no? Es decir, el que paga sus cotizaciones, si gana 100.000 euros, lo paga una forma proporcional, es decir, aporta más, ¿no? Lo que luego es injusto que el que aporta más luego tenga ahora mismo un 80% menos de pensión. Si vamos a un destope, o lo hacemos bien, o si no, lo que hacemos es como en Italia, que el destope es una cotización de solidaridad en la cual los que ganan más del destope por encima pagan un 2,5% para mejorar al resto de los trabajadores. Mientras no hagamos una cosa así de solidaridad, estar jugando con el destope o no destope, cuando si estamos en 45.000 euros lo máximo, se están cobrando 37.000. Es decir, que el que cotiza la máxima está cobrando luego un 80%. Luego se ha hablado un poco de mutuas, estoy de acuerdo en lo de las mutualidades, pero sí hay unas mutuas, las de la patronal, los chiringuitos, FEMAZ y todas estas, que son chiringuitos. Son chiringuitos nada transparentes, que hacen lo que quieren y ahí sí que habría que hacer una auditoría de cómo funcionan. Estas mutuas son las que te llaman cuando estás de baja, el que llaman al médico, le mandan una cartita que lleva mucho tiempo de baja y se están gastando unos 12.000 millones de euros al año. Y ahí hacen lo que quieren, porque son de la patronal. Me parece que hay 19 ahora mismo. Otras cosas son Muface, mutualidades, la Mumpal antiguamente, que esas se deben incorporar a la seguridad social. Pero también estas incorporaron muchas, la Mumpal y muchas mutualidades de seguridad social y hicieron tabla rasa. Ahí sí que ha habido también un desfalco de dinero, porque todas tenían mucho dinero. Después habrá un poco de los autónomos. Nadie dice nada de autónomos, nadie quiere meter el cuchillo en ese tema tan delicado, porque da muchos votos. Con los autónomos se está perdiendo la seguridad social 7.000 millones de euros al año. Se quiere que los autónomos coticen por los ingresos, pero ¿quién es capaz de saber o qué herramientas tiene el Estado, el gobierno,
para saber los ingresos de un autónomo, que es imposible. Todo el mundo habla de los autónomos, pero al final nadie hace nada de los autónomos. Luego tenemos el desempleo. El desempleo venimos a pagar un 7 y pico %. Este año no, ha sobrado porque hay mucho pago de desempleo, pero normalmente estamos hablando por el desempleo unos 8.000 millones todos los años. Es una cantidad, estamos diciendo cada una auditoría, pero ese dinero que sale de las cotizaciones va al Estado y no sabemos lo que hace el Estado con ese dinero, el gobierno. Y cuando se pregunta al gobierno dónde va ese dinero que sobra del desempleo, te dice que a servicios sociales. Pero al final te dice que la no contributiva la paga el gobierno, son 2.000 y pico millones, la paga el gobierno, dice de los impuestos, pero esa no contributiva la paga de lo que sobra del desempleo, que son 8.000 millones y la no contributiva viene a ser 2.000 y pico millones. Y luego hay que tener en cuenta también la no contributiva. Nadie dice nada de la pensión no contributiva. No lo mismo una persona que ha cotizado 14 años, y el otro día lo decía en otra charla, y le falta un año. Si a ti te suman la mili, el servicio militar, llegarías a los 15 años y de cobrar 300 y pico euros, llegarías a cobrar 650, ¿no? Y hay una ley que dice que el reglamento se hará y tal, pero lo de la mili solamente sirve para llegar a los 40 y tantos años, los 38, para cobrar el 100%, pero para llegar a los 15 años no sirve la mili. Y hay que hacer hincapié en eso, porque no es cobrar 300 y pico que 600 y pico. Y luego, mezclar la renta básica, no mezclarla, sino que ahora mismo tenemos el impuesto mínimo vital que se ha juntado con la contributiva en el tema económico, se cobra lo mismo y eso supongo que en un futuro muy lejano se quitará la pensión no contributiva y se dará ese subsidio a las personas que no han llegado a los 15 años. Y ya termino, un tema que tampoco nadie saca es el tema de viudedad. Son 20.000 millones, tanto la viudedad como la orfandad, pero bueno, lo principal es la viudedad. Y por finalizar, decir que nuestro sistema de pensiones es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque pagamos en contingencias comunes un 28 y pico %. Somos, me parece, el tercer país del mundo que más pagamos en cotizaciones. Si nos vamos a Suecia, que es la que quieren poner como modelo, ahí están pagando el 18,5%, que es el 16% porque un 2 y pico % es lo que quieren hacer ahora con el tema de empresas, ¿no? Es para seguros de capitalización que al final mucha gente pierde y no cobra. El modelo sueco, que lo ponen con ejemplo, pues es un fracaso y allí se están manifestando las señoras con una gorra roja todos los días en el Parlamento, ¿no? Y ya termino y te doy las gracias por la charla. Nada más. Gracias, Pepe. Sí, no, ¿Quieres comentar? Sí, comentar alguna cosa de la que plantea Pepe. Vamos, yo en cuanto al destope ya decía que podía ser polémico y yo estoy más cerca de la postura esta que Pepe planteaba del destope con solidaridad, por llamarlo de alguna manera, que en el destope así sin más, ¿no? Creo que es muy importante algunas cosas de las que sitúas. Bueno, el tema de la viudedad daría para hablar bastante porque la viudedad se la llevan cargando desde hace tiempo, ¿no? Es decir, lo que están haciendo con la viudedad es que deja de ser una pensión general del sistema, convirtiéndola en una pensión de residuo, ¿no? O sea, casi asistencial, no como un derecho, aunque subjetivamente sigue apareciendo legalmente como un derecho, pero con la regulación concreta en la que se establece, cada vez es destinada a menos personas beneficiarios y a personas casi en una situación pues de indigencia, ¿no? O esa es la tendencia a la que se va. Y sitúas, a mi juicio, dos temas que sí son importantes, muy importantes para meterle mano. Por un lado, el tema de las mutuas patronales, que es un escándalo y que además pues cada vez gestionan con más competencias y con más facilidades todo el tema de la incapacidad
temporal y que además se están estableciendo un doble negocio, ¿no? El negocio de la gestión de la incapacidad temporal en este momento y paralelamente el negocio de todo el tema de prevención de riesgos laborales, ¿no? Porque aunque no la gestionan directamente, todas tienen un servicio de prevención paralelo que son lo mismo, o sea, son FREMAT con otro nombre o son tal, o sea, es decir, tienen sus sistemas y ahí está habiendo un negocio en manos privadas muy importante. Y en el tema de los autónomos sitúas dos cosas. Una, bueno, habría que darle vueltas con el tema que se plantea de cotización en función de los ingresos, porque sí es verdad que es algo que suena bien y que a mí no me parece mal, pero que tiene sus riesgos por lo que Pepe acaba de comentar, ¿no? Pero donde creo que se ha ido produciendo elementos muy negativos con el tema de los autónomos y algo sí que es verdad que se ha ido intentando revertir desde el Ministerio de Trabajo en esta línea, es el tema de los falsos autónomos y de las tarifas planas de cotización, ¿no? O sea, tarifas planas que aparentemente era para estimular a eso que llaman los emprendedores, donde pagabas durante unos años 50 euros al mes y cosas de esas, y que realmente lo que eran falsos autónomos, que la empresa se ahorraba la cotización como trabajadores contratando a un supuesto emprendedor que era un chico o una chica que llevaba una caseta aquí en la espalda como si fuera un caracol repartiendo pizzas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, los avances o por lo menos los diseños que se están haciendo desde trabajo con el tema de los riders y demás, creo que van encaminados en el buen camino. Lo que pasa que es tanto el avance del pensamiento neoliberal y demás que te encuentras con que las propias víctimas rechazan alguna de esas medidas, lo cual, bueno, no sé si se puede hablar de algo parecido a un síndrome de Estocolmo, pero algo parecido, ¿no? Y es significativo de en qué mundo nos estamos viviendo, porque unas medidas que yo creo que hace 30, 40 años serían aplaudidas por amplios sectores de los trabajadores y las trabajadoras, curiosamente han pasado algunas sin pena ni gloria y alguna con el propio rechazo de los afectados y afectadas, lo cual resulta, bueno, pues entristecedor, ¿no? Luis. Buenas tardes. Gracias, Rafa. Gracias por ser tan claro. Me voy a referir y luego te voy a hacer una pregunta, porque la conferencia es tuya, no es de los demás. Me refiero a los incumplimientos. Como empezaste, te referiste al artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social, donde lo han incumplido todos los gobiernos del PSOE y de la derecha del PP. Pero este gobierno, que presume de progresista, también lo está incumpliendo. En su artículo 12 de los presupuestos generales del Estado para el 2021, este gobierno que presume de progresista vuelve a meter los préstamos. 9.364.000 millones de euros a préstamo. Incluso tiene la desfachatez de poner por el Pacto de Toledo. Lo pone este gobierno que presume de progresista. Y no vayamos a recordar los programas electorales, incluido lo de Unidas Podemos, donde nos engañaron. Han incumplido todos los puntos referentes al sistema público de pensiones. Todos. No uno, dos, no, todos. Rafa, ¿puedes explicarme por qué eso también coincide que yo lo defiendo? ¿Por qué no se puede en este país de la cota obrera del 4,70 aumentarla para tener más pensión, en vez de ir a las pensiones privadas, a las pensiones privadas de empresa? Que este gobierno progresista lo está defendiendo. Lo está defendiendo. Es más,
este gobierno progresista, el 19 de noviembre del 2020, votó lo mismo que la derecha, lo mismo, a favor de todas las recomendaciones del Pacto de Toledo. Rafa, ¿puedes explicar cómo sería, según tu idea, que también la defiendo, de poder el trabajador aumentar su cota para tener una mejor jubilación? Acabé. No, bueno, en cuanto a lo que planteas del artículo 12 de la ley de presupuestos, es así, o sea, que se ha avanzado algo en el tema de eliminar los gastos impropios de la seguridad social, pues en la figura de los préstamos se sigue utilizando y veremos en el futuro si se va a aumentar o no, se va a avanzar sobre ese camino o no. En el tema de las cotizaciones, vamos a hacer, ¿por qué no se hace? Evidentemente porque lo que se pretende es que los pocos trabajadores que algo puedan ahorrar o los autónomos que algo puedan ahorrar deriven ese ahorro hacia el sector privado, ¿no? Hacia el capital financiero, que es el que está detrás y va a gestionar los planes de empresa, quien está gestionando los planes privados individuales, porque aquí no estamos hablando de un sistema como en su momento fue en Alemania, donde pues gestionaban ciertos fondos las centrales sindicales y demás, que era muy discutible ese sindicalismo de servicios o no, pero bueno, que de alguna manera generaba un tipo de ahorro cooperativo, por llamarlo de alguna manera. Aquí estamos hablando de que todos esos planes y todos esos sistemas están en manos de sectores bancarios y compañías aseguradoras, que son las que están apostando por ese camino. Y evidentemente ninguna medida que haga que pierdan ese nicho de mercado va a contar con su apoyo, más bien al contrario, y van a lanzar permanentemente discursos para justificar que como no se puede mantener el sistema público de pensiones, mejor ya te planteas ir ahorrando de tu dinero para un plan paralelo privado que después en muchos casos es bastante ficticio, porque normalmente están siendo en renta variable y bueno, ya ves ahí la experiencia del País Vasco, que está años luz comparado con otros sitios de cómo se está gestionando eso y qué problemas se están encontrando los trabajadores y trabajadoras cuando van a cobrar lo que ellos pensaban que tenían ahorrado y bueno, pues en muchos casos se va a producir eso. ¿Cómo debía articularse? Hombre, pues no lo sé exactamente cómo debería articularse, si con la posibilidad que igual que tú puedes pedir hasta cierto límite aumentar tu tipo de retención para IRPF, puedas pedir aumentar tu tipo de retención de cotización social en el caso de aquellos trabajadores que puedan permitirse cotizar más por ese concepto. Evidentemente eso tendría que ir unido a una adaptación de las bases de cotización, porque claro, si yo lo que hago es aumentar el tipo de cotización y no me cambia la base, de poco me sirve. Pago más, pero no cobro más el día de mañana. Habría que articular algún mecanismo, no lo sé en este momento, pero sí que creo que habría que hacerlo. O sea, ¿por qué una persona que tiene dinero ahorrado o que puede ahorrar dinero no puede cotizar a la seguridad social? Ahí cabrían otras posibilidades también que bueno, yo nunca entendí muy bien, salvo que se pretenda otra cosa. No sé por qué una persona que no tiene una actividad laboral de las que considera laboral o profesional no puede cotizar al sistema público de pensiones. ¿Por qué? Mi madre, ama de casa toda la vida, no podía haber cotizado si hubiera querido y hubiera tenido posibilidades, que en algún momento sí las tuvo, cotizar para recobrar una pensión, ¿no? Si eso era dinero que entraba en el arca pública y eso era una forma de garantizar una pensión. Esa vinculación a la actividad económica desde el punto de vista puramente laboral o profesional, creo que se podría eliminar y que se podría avanzar hacia que viniesen más dineros al sistema público.
Evidentemente yo no soy un experto como para diseñar concretamente cómo se debería hacer, pero que el objetivo pudiera ayudar ese. Hombre, no sería la panacea, pero bueno, podría ser útil. Elvira. Hola, buenas tardes a todos. Muy interesante la conferencia, ¿eh? Yo quería plantear como mujer, lógicamente, el tema que afecta a las mujeres, el tema de viudedad, que poco se ha tratado aquí, y el tema de la brecha de género. Quería un poco también, ahí hiciese un poco de hincapié, la verdad que me encanta la conferencia, pero no se ha tocado ese tema y me gustaría que fuese tocado. Gracias. Gracias a ti, Elvira. Bueno, Apago el pues, micrófono para escuchar. en el tema de la viudedad, a mi juicio lo que habría que es volver al sistema o a sistemas anteriores, donde en función del fallecimiento de tu pareja, fuera hombre o mujer, antiguamente básicamente se cobraba la viudedad solo por las mujeres, pero ahora, bueno, desde hace años también por los hombres, tuvieras derecho a una prestación de la base reguladora. Punto, o sea, un porcentaje de esa base reguladora, porque es verdad que ahora las mujeres o un sector importante de ellas trabajan o están en el mercado laboral, pero también es verdad que con los sueldos que hay y con demás, la pérdida de tu cónyuge o de tu pareja, sea hombre o mujer, significa una merma económica importante, porque hay gastos que siguen siendo únicos, viva una, dos, tres personas en casa, el alquiler, la hipoteca o demás. El tema es que se ha ido precisamente a todo lo contrario, o sea, se ha vinculado, por ejemplo, la pensión de viudedad solo para el caso que haya, por ejemplo, en el caso de divorcio, pensión compensatoria, y se han ido poniendo toda una serie de trabas para dejar, bueno, en el futuro dejar reducida a la mínima expresión la viudedad, ¿no? Yo creo que habría que ver un poco la legislación que había previamente y volver hacia eso, ¿no? Y en cuanto al tema de la brecha de género, bueno, algunas cosas se han ido haciendo, pero quizás de forma insuficiente. Yo reconozco que ahí no me manejo muy bien y no lo tengo muy claro cómo se podría hacer vía sistema público, porque sí tengo claro que evidentemente vía laboral debería ser donde se avanzase más en ese sentido, porque indirectamente afectaría a las pensiones futuras, pero en cómo se estableciese la regulación de las pensiones concreta a través de pensiones, se me escapa un poco. Lo que sí tengo claro es que es insuficiente la norma última, ¿no? Y sobre todo es insuficiente por el tema de que no tiene efectos retroactivos. Se vendió con mucha ilusión y a mí al despacho me llegó gente diciendo, bueno, pues ahora voy a cobrar un complemento más, y resulta que no, que eso es entra en vigor ahora, o sea, es para las del futuro. O sea, que hay personas que precisamente son las que más lo necesitan, porque probablemente mi pareja no necesite eso en el futuro porque está perfectamente incardinada en el mercado laboral, y sin embargo, pues sí que lo necesitase mi madre, ¿no? O mi suegra. Entonces, a mí me pareció decepcionante eso, ¿no? Que se estableciese una medida con un complemento y que resulta que es para el futuro, no es para las personas que han generado pensión hasta el día de hoy. Es un poco lo que te quería comentar, que realmente la brecha de género me parece maravilloso que ahora se regule para las futuras, para las que vienen ahora, pero es que la mayoría de las que tenemos ya hemos pasado de los 65 y más, pues ¿qué es lo que pasa? Que realmente somos las realmente afectadas, y eso realmente es la brecha de género sigue ahí, o sea, es que es algo sangrante. Y en el tema de viudedad es un poco lo mismo, o sea, yo conozco a compañeras pensionistas que están cobrando de viudedad 100 euros mensuales, o sea, es que es algo vergonzoso. Entonces, eso son temas que como mujeres pues realmente afectan muchísimo, y esta recomendación de Pacto Toledo realmente es una tuerca más
contra el tema de mujeres, contra las viudas y contra las mujeres. Y es que es lamentable y es un poco lo que quería también dejar aquí un poco en el tema. Gracias y la verdad que muy felicidades por la conferencia. Gracias, Elvira. Estamos en ello también. Pepe Villamor. El micro, ahora. Sí, ya. Hola, te agradezco la conferencia, pero yo creo que las reivindicaciones nosotros las tenemos que hacer al margen de la legalidad, bueno, con la legalidad, pero en positivo. Nosotros queremos que las pensiones sean públicas y dignas. Entonces nosotros queremos que, por ejemplo, la pensión mínima sea igual al salario mínimo. Y es verdad que eso puede romper el principio de contributividad, pero que nosotros tenemos que hacer ese tipo de reivindicaciones. Entonces, esto relaciono también con el destope. Es cierto que la pensión máxima son 2.707, me parece, y ahora la cotización se cotiza hasta 40 y tantos mil euros. Pero yo creo que de alguna manera la esperanza de vida es mayor en las personas que tienen mejor posición económica. Y hay estudios que demuestran que se viven 10 años más. Por lo tanto, si van a vivir 10 años más, que contribuyan más. Para de alguna manera, en el principio de solidaridad. Si no tenéis nada más que preguntarle a Rafa, pues podemos despedirnos. Y nada, Rafa, agradecerte un montón que estés aquí con nosotros y que sigas representando a la coordinadora en la comisión legal y que, bueno, pues que trabajéis mucho y bien como lo estáis haciendo y nada más. No, yo agradeceros a vosotros y vosotros la oportunidad de las dos cosas, ¿no? De haber hablado hoy y de participar en la comisión legal, porque en la comisión legal la verdad estoy aprendiendo un montón. O sea, y por primera vez, y antes lo decía en plan informal, estoy en un hilo de WhatsApp donde salen documentos y donde se elaboran cosas a una velocidad de crucero que quizás sí es importante seguir haciendo. Entonces, para mí es toda una experiencia estar con compañeros y compañeras del resto del Estado aprendiendo muchísimo. Vamos. Vale. Deciros que nosotros, bueno, este tema que comenzamos, que esta es yo creo que la cuarta o la quinta charla que hacemos, que seguiremos haciéndola, que tenemos previsto que la siguiente a ver si es sobre la seguridad social. Y que, bueno, que ahí en la comisión legal y en otras hay gente que sois expertos de alguna manera en diferentes cosas relacionadas con las pensiones y que, bueno, seguiremos en ello. Vale, muchas gracias a todos por estar aquí, buen día. pasar la tarde con nosotros. Vale, gracias.